Hola, amada Iglesia del Señor. Te bendigo en este día, bendigo tu vida. Espero que estés bendecido y en victoria. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual seguramente has pasado o pasarás. Y se llama de las preocupaciones. No te preocupes, se llama el título de esta prédica. Y para eso vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer ahí. Vamos a pedir la bendición del Padre. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido, Padre Celestial, de que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de mis hermanos y que pueda, Padre Santo, tú aclarar y darle sabiduría a través de a dónde tiene que estar, Padre amado, enfocada sus oraciones, enfocados sus preocupaciones, de que dejemos en este día todas cargas en ti, Padre Santo. Te pido, Padre Celestial, de que estés hablando a tu pueblo, que esta predicación llegue hasta lo más profundo del corazón y pueda ser puesto por obra. Amén. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice así: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén a la palabra. Acá Pablo le estaba hablando a los filipenses que estaban preocupados. Y Pablo les decía, le aconsejaba, cambien sus preocupaciones en oraciones. ¿Sí? Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones, sus oraciones, delante de Dios. Entonces, que nuestras preocupaciones no ocupen nuestra mente, que las preocupaciones no nos traigan aflicción, que no nos traigan desánimo en el camino del Señor. Muchas preocupaciones podemos estar pasando en estos tiempos, por muchas, por la salud, miedo a la salud, a la economía, miedo a que le pase a un familiar adulto mayor, a nuestros abuelos, a nuestros padres. ¿A qué le puede pasar? ¿Qué nos puede pasar con el trabajo? Si perdemos la fuente de trabajo, que tanta gente en este tiempo está perdiendo su fuente de trabajo. Tenemos también miedo a morir, a que esta pandemia, a que cualquier enfermedad nos ataque en esta pandemia, y le tenemos miedo a la muerte. Muchas cosas son las que nos preocupan en estos tiempos. Pero para todas estas preocupaciones nosotros no tenemos la solución. Solamente si confiamos plenamente en el Señor Jesucristo, Él nos dará la respuesta para cada una de esas preocupaciones. Pero para ello debemos clamarle, debemos presentarle nuestras preocupaciones al Señor en nuestra intimidad y dejarle todas esas preocupaciones en las manos del Señor. Y Él será nuestro mejor ayudador en este tiempo de crisis. El Señor nos dará paz y tranquilidad, ¿sí? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice acá en el verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y también vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice la palabra acá. Entonces, el único que te puede dar paz, y no como la que da el mundo, sino la paz que da Dios, te la va a dar el Señor, que te dará paz en la mente y en el corazón. Vendrán problemas, vendrán luchas, vendrán preocupaciones, pero si las llevas a la presencia de Dios, el mismo Señor Jesucristo te dará la solución, te traerá la paz a tu corazón y tendrás que confiar en Él para la salida. Gracias, Señor. Ahora te invito a ir al Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23 en este día. Este salmo en el cual su autor fue David, ¿sí? Y el Salmo 23 lo vamos a leer, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este es un salmo hermoso, escrito por David. ¿Sí? David, él fue pastor de ovejas, y conocía muy bien lo que era ser pastor de ovejas. Conocía muy bien lo que era su profesión como pastor. Luego pasó a ser rey. Pero acá, en este salmo, dice David que Jehová era su pastor. Acá él se pone como oveja y dice que nada le iba a faltar. ¿Sí? David sabía muy bien cuál era el rol de una oveja: seguir a su pastor, al rebaño, obedecerle al pastor, ser mansa, ser dócil, ser sociable, ser obediente. Eso es ser una oveja del rebaño de su pastor. David dice en el verso 1, declara que nada me faltará, lo declara, ¿sí? Como una afirmación. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en Dios, que era su pastor, que es su pastor. Y Pablo en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También Pablo estaba confiado de que en Cristo Jesús estaban todas las riquezas emocionales, las riquezas económicas y las riquezas del reino de Dios, que son infinitas, y que nada iba a faltarle, ¿sí?, a él si estaba en la presencia y en el camino de Dios. Nada me faltará significa que todas mis necesidades, tus necesidades, son suplidas por el Señor, que es tu pastor y que es mi pastor. Nada me faltará. Esa es la declaración que tienes que hacer hoy en tu casa, que nada va a faltarte de lo que Dios tiene preparado para ti, que ninguna necesidad vas a tener en estos tiempos, porque confías plenamente como una oveja en su pastor, y Él te va a guiar, te va a socorrer, te va a alimentar y te va a llevar a los mejores pastos. Pero también nada me faltará significa no desear más de lo que el pastor te dé, ¿sí? No tener espíritu de avaricia, ¿sí?, de vanagloria, sino que te tienes que conformar con lo que el pastor, nuestro Dios, te da todos los días, y al estar agradecido, Él confiará más en ti y te dará más a ti. Así que nada te faltará. Todas las necesidades serán cubiertas por Dios. Tienes que declarar esa palabra en tu familia en este día. En el verso 2 y 3 dice que David, que el pastor lo sostiene, ¿sí?, que el pastor lo sostenía, lo sustentaba. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En esos delicados pastos el Señor te quiere hacer descansar. En esas aguas de reposo te quiere pastorear, ¿sí? Dios te llamó para que vengas a su reino, pero para que estés en los mejores pastos, para que estés en los mejores lugares, para que estés en el mejor momento de tu vida y en el mejor momento productivo de tu vida. Aunque vengan, como más adelante van a venir, valle de sombra de muerte, como dice este salmo, pero Él estará contigo y nada te faltará, nadie te hará daño. Estos lugares donde el Señor te quiere llevar son lugares de paz, ¿sí?, lugares de paz y de abundancia, para que tu alma esté confortable para lo que fuiste creado. Dios no te creó para que sufras, Dios no te creó para que tengas miseria, Dios te creó para que estés sustentado por su gloria, como muchos siervos fueron sustentados, ¿sí?,
siguiendo su camino y nunca fueron abandonados. Siempre la palabra de Dios y alguien vino a darle el alimento o el sustento para poder cubrirle esa necesidad. Así que en este momento tampoco te desesperes, porque Dios va a llegar a tu casa y te va a llevar por esos mejores pastos. Te va a dar paz, te va a dar abundancia en tu casa. Tienes que declarar en tu casa que nada te va a faltar y que el Señor es el que te sostiene en estos tiempos. Es Dios el que te va a sostener. La obediencia a Dios nos guía a estas sendas, a estos caminos preparados por Dios para sus hijos. Los caminos en los que Dios te tiene preparado son de abundancia, como dijimos, pero para andar en ellos tiene que andar en obediencia al diezmo, en obediencia a la palabra, en obediencia a no pecar, en obediencia a serle fiel a Dios. Ezequiel 34:15 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo apacentaré mis ovejas, dice el Señor. Él te apacentará, y también te dice acá una palabra muy importante para ti: y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Ese aprisco era el lugar a donde el pastor refugiaba a sus ovejas del peligro de la noche, refugiaba a sus ovejas de los lobos rapaces. Era el refugio, de sus ovejas en la tormenta, era el refugio para cuando venía el peligro, ¿sí? Entonces Dios te quiere dar ese aprisco en este día, y dice el Señor que confíes en Él, porque Él tiene ese refugio para ti y que debes estar dentro de su rebaño confiado, porque Él te quiere dar ese aprisco. Confía en Dios, porque Él es tu refugio y Él es también tu fortaleza. En el verso 4 dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hay momentos en los cuales pasamos por ese valle de sombra de muerte. En los peores momentos, Dios estará con nosotros. En los peores momentos de tu vida, Dios estaba al lado tuyo. Quizás no lo sentiste, pero Él estaba ahí para darte un abrazo. En los peores momentos de tu vida, si hoy estás pasando esos peores momentos, Dios va a estar contigo. Tienes que declarar que en este valle de sombra de muerte, Dios está contigo en los peores momentos. ¿Cuáles son esos momentos? El momento de enfermedad, de calamidad, de soledad, de miseria, ¿sí? Él te rescatará. ¿Por qué? Porque si confías en Jesucristo, este mal que estás pasando, esta enfermedad, esta pandemia, este encierro, todo lo que te esté pasando, te dice Jesucristo que Él tiene la llave, que Él tiene la luz para sacarte de esa oscuridad, porque dice que es una sombra de muerte, ¿sí? Es una sombra que nada más puede ser sombra, pero pronto llega la luz, y la luz es Jesucristo, que es el que llegó a tu vida. Entonces, donde hay una sombra, hay una luz. Y si hay una sombra, está la luz alumbrando, que es Jesucristo que te está cuidando. Entonces, en este valle de sombra de muerte, no temas, porque Dios está contigo. La vara y el cayado te infundirán aliento, ¿sí? La palabra de Dios, que actúa como vara y también como cayado, te infundirán aliento y te sacarán del pozo del lodo cenagoso, porque Dios te dará y te infundirá ese aliento para que salgas, ¿sí? La palabra de Dios se cumplirá en tu vida. La luz vino sobre ti y ya saldrás de ese lodo cenagoso, de ese lugar oscuro, porque era solo un valle de sombra de muerte. Spurgeon dice a esta palabra: nadie tiene temor de una sombra, ya que una sombra no puede detener el paso de un hombre, ni en un solo momento. La sombra de un perro no puede morder, la sombra de una espada no te puede matar, la sombra de la muerte no nos puede destruir, ¿sí? Eso dijo el predicador Spurgeon. Es una sombra, no tengas temor, no te preocupes por lo que estás pasando en este momento. Es solo un momento. Si confías en Dios,
Él es el que está iluminando esa sombra y Él te llevará a esos delicados pastos, a esas aguas de reposo. No temas porque ya Jesucristo pagó el precio por tu muerte también y serás resucitado el día que Él venga, ¿sí? Su preciosa sangre pagó el precio y Él te dará vida eterna. No le tengas miedo tampoco a la muerte. Él tiene una nueva vida para ti, aquí y en la eternidad, pero solo debe confiar en Él, porque Él está como esa luz que ilumina la sombra de la muerte, la cual ningún hombre puede parar, porque estamos predestinados a eso por el pecado. Pero la luz permanecerá en los que creen en Jesús. Y yo sé que vos crees en Jesús y esa va a ser solamente una sombra. No entrarás en la oscuridad eterna, sino que solamente será una sombra en este valle. Y Dios iluminará tu vida para siempre. Los versos 5 y 6 de este precioso salmo dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Preciosas las palabras de bendición que le llegaron luego de soportar ese valle de sombra de muerte a David. Dios te dice hoy que tiene bendiciones para tu vida. Que cuando pases esa prueba, cuando pase esta preocupación, porque esta pandemia va a pasar, vendrán las bendiciones a tu vida. Tienes que creerle la palabra a Dios. Dios tiene preparadas bendiciones para vos y para tu familia. Dios te prepara, dice, aderezas mesas. Dios tiene preparado banquetes en medio de tus enemigos. Te pueden difamar, te pueden calumniar, pueden estar en contra tuyo miles, ¿sí? Pero nadie te va a hacer daño, porque Dios está preparándote el mejor banquete en medio de tus angustiadores. Y tú comerás del manjar y ellos no. El Señor te cuida en medio de la calamidad y de la hambruna. Él te va a sustentar, Él te está dando la palabra, ¿sí? Que todo lo que sale de la boca de Dios, eso es lo que vas a comer. Gracias, Señor. Las bendiciones llegarán a tu vida en los momentos de mayor necesidad, ¿sí? Cuando tú le clames a Dios por tu necesidad, cuando estés angustiado, cuando estés tocando fondo, ahí llegarán las bendiciones porque confiarás en tu pastor, en Dios. Tu copa estará rebosando y tu cabeza rebosará de la unción, porque Dios estará contigo, porque solamente confías en Él y no en tus fuerzas. Entonces Dios te dará y te sustentará con lo que tú necesitas. Si te decides hoy es un día de decisión para tu vida, a declarar a Jesucristo como tu pastor, el bien y la misericordia te acompañarán por siempre y vivirás la eternidad con Dios. Entonces hoy es un día de decisión. Sé que muchos están pasando por malos momentos económicos, financieros, de salud, de temor. Pero David aquí nos infunde aliento y nos dice que el Señor nos sustenta, que Él nada nos dejará faltar y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros y que luego de eso vendrán las bendiciones. Y declaro en este mismo momento que vendrán las bendiciones a tu vida si decides hoy declararle a Jesucristo que Él es tu pastor. Dice que el bien y la misericordia te acompañarán por siempre y vivirás en la presencia de Dios por la eternidad. Mi querido hermano y hermana, ya no debes preocuparte, solo debes ocuparte de la cosa de Dios. No te preocupes más, ocúpate de las cosas de Dios, de orar, de ayudar a tus hermanos, de leer la palabra de Dios, de sacar todo lo malo de tu vida, ¿sí? Y en Juan 10:11, para ir terminando esta predicación, ahí tenemos a nuestro buen pastor, que Él nos deja esta palabra preciosa para que sigamos confiando en Él, porque Él es el único que nos puede sustentar, guiar y proteger. Él tiene ese aprisco, como dijimos, para protegernos en momentos en los cuales hay peligro, hay calamidad,
hay tristeza y hay dolor. Él es nuestro aprisco. Él tiene preparado ese refugio para vos. Y dice el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el 10, Juan 10, 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Dios es tu buen pastor. Él da tu vida por ti. Tú eres la oveja. Tienes que reconocerte como oveja, pero tienes que ser obediente como una oveja. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Dios te conoce si tú lo reconoces como tu Señor en este día. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y Él pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida por las ovejas y la sigue poniendo hasta el día de hoy. Dios te quiere bendecir, te quiere cuidar y quiere ser tu refugio en este día. Confía en Dios, ¿sí? Confía en Dios. Jesús en este día quiere ser tu pastor para guiarte y cuidarte. Ahora te pregunto, ¿aceptas la invitación de Jesús? Jesús quiere ser tu pastor, te quiere guiar y cuidar. ¿Aceptas la invitación? Si tu decisión es sí, te pido que confíes plenamente en el Señor, porque Él te va a guiar. Esta fue la predicación de este día. Espero que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón y que Dios te esté renovando las fuerzas, que confíes en Él, en tu buen pastor, porque Él está para cuidarte, para darte ese aprisco. Bendiciones, mi querido hermano, que Dios te bendiga.